La idea de un tiempo en la Tierra sin sol ni luna es un concepto fascinante que se encuentra en la mitología, la ciencia ficción y las teorías sobre la formación del sistema solar. Muchas culturas antiguas narran historias de tiempos primordiales antes de la existencia de estos cuerpos celestes. Estas visiones y cosmologías reflejan eventos cruciales para sus comunidades y culturas, enriqueciendo los mitos y leyendas. Sin embargo, el legado ancestral de nuestra historia primordial ha sido olvidado en gran medida debido a guerras, imperios y cambios religiosos. Hola y bienvenidos a Spiritualis Luna. En el capítulo de hoy, exploraremos la historia de la luna a través de la mitología de los antiguos. Únete a nosotros en este viaje épico a través del tiempo y el espacio. Historias de tiempos primordiales. Mitología nórdica. En la mitología nórdica, se cuenta que antes de la creación del mundo por los dioses Odín, Vili y Ve, había un vacío llamado Ginnungagap. En este vacío, no existía el sol, la luna ni las estrellas. Ginnungagap, en la mitología nórdica, antes de la existencia del mundo tal como lo conocemos, existía un vasto vacío primordial conocido como Ginnungagap. Este abismo era un espacio desolado y sin forma que se encontraba entre dos regiones extremas. Niflheim al norte, una región de hielo y niebla. Muspelheim al sur, una región de fuego y calor. El surgimiento de Ymar. En este vacío, las chispas de Muspelheim y el hielo de Niflheim se encontraron y crearon las primeras formas de vida. De esta interacción surgió Ymar, el primer ser vivo y un gigante primordial. De Ymar nacieron otros gigantes, conocidos como los Jotnar, a partir de su sudor. Adambla, la vaca primordial. Junto con Ymar, apareció una vaca gigante llamada Adambla. Adambla lamía bloques de hielo salado para alimentarse, y al hacerlo, liberó a Uri, el primer dios, que fue el abuelo de Odín. La creación del mundo. Odín, junto con sus hermanos Vili y Ve, descendientes de Uri, decidieron crear el mundo a partir del cuerpo de Ymar. Aquí están los pasos de la creación. El cuerpo de Ymar. Usaron el cuerpo de Ymar para formar la tierra. La sangre de Ymar se convirtió en los océanos y los ríos. Los huesos de Ymar. Los huesos formaron las montañas. Los dientes de Ymar. Los dientes y fragmentos de hueso se convirtieron en rocas y piedras. El cráneo de Ymar. Con el cráneo de Ymar, crearon el cielo y lo sostuvieron con 4 enanos, Norli, Sujri, Austri y Vestri, norte, sur, este y oeste. El cerebro de Ymar, su cerebro se transformó en nubes. Sol, luna y estrellas. Después de crear el mundo, los dioses también formaron el sol, la luna y las estrellas. En la mitología nórdica, el sol y la luna, Mani, son personificados como deidades. Sol y Mani son perseguidos constantemente por lobos gigantes. Skoll persigue al sol, mientras que Ati persigue a la luna. Este constante acecho explica los ciclos diurnos y nocturnos. La creación de la humanidad. Odín, Vili y Ve también crearon a los primeros humanos a partir de 2 troncos de árbol encontrados en la orilla del mar. El hombre fue llamado Ask, fresno, y la mujer Embla, olmo. Los dioses les otorgaron vida, sentido y forma humana. Mitología egipcia. En la mitología egipcia, hay relatos sobre el tiempo primordial cuando el mundo estaba sumido en la oscuridad, antes de la creación del sol y la luna. Estos mitos reflejan las creencias egipcias sobre la creación del mundo y la importancia del orden y la luz. El caos primordial, Nan. Antes de la creación, existía Nan, el océano primordial de caos y oscuridad. Nan representaba las aguas infinitas que existían antes de que el mundo tomara forma. En este estado de caos, no había ni luz ni estructura, y la tierra estaba sumida en una oscuridad perpetua. El dios Ra y la creación del sol. Nacimiento de Ra, el dios del sol, surgió de Nan,
al amanecer del primer día. Se decía que nació de un loto que emergió de las aguas primordiales o que se autocreó. Su nacimiento marcó el comienzo de la luz y el orden en el universo. Ra y el barco solar. Ra navegaba por el cielo en su barco solar, trayendo luz y vida a la tierra. Durante el día, viajaba en su barco, Manjet, a través del cielo, proporcionando luz y calor. Al atardecer, Ra descendía al inframundo, donde viajaba en su barco nocturno, Mesektet, enfrentándose a las fuerzas del caos antes de renacer cada amanecer. Tot y la creación de la luna. El dios Tot, el dios de la sabiduría, la escritura y la magia, también estaba asociado con la luna. Según algunos mitos, Tot creó la luna como un reflejo de la luz de Ra para iluminar la noche. Tot y Khonsu. Khonsu era el dios de la luna y el tiempo. A menudo se le representaba como un joven con un disco lunar en su cabeza. Khonsu era responsable de la medición del tiempo a través de los ciclos lunares, y su presencia aseguraba que la noche no estuviera completamente oscura. La luz y el orden. La introducción del sol y la luna en la mitología egipcia simboliza la imposición del orden, Ma'at, sobre el caos, Isfet. La luz del sol de Ra y la luz de la luna de Tot y Khonsu garantizaban la continuidad de la vida y el ciclo diario de luz y oscuridad. Mitología griega. Según algunas versiones de la mitología griega, antes de la existencia del sol y la luna, el mundo estaba en un estado de caos primordial. Fue el titán Helios quien luego llevó el sol por el cielo en su carroza. Caos primordial. En la mitología griega, al comienzo de todo existía el caos, un vacío primordial y sin forma. Este estado primigenio precedía la creación del cosmos y de los dioses. A partir del caos surgieron las primeras deidades primordiales. Gaia, Gea, la tierra. Tártaro, el abismo profundo, el inframundo. Eros, el amor y la atracción. Ereo, la oscuridad. Nix, la noche. La creación del cosmos. Gaia dio a luz a Urano, el cielo, y juntos engendraron a los titanes, los cíclopes y los hecatonquiros, gigantes de 100 manos. Entre los titanes se encontraban Cronos, Rea, Océano y otros. Helios, el titán del sol. Helios es el titán personificación del sol. Según la mitología, Helios era responsable de conducir el carro solar a través del cielo todos los días, llevando la luz y el calor al mundo. Cada amanecer, Helios salía de su palacio en el este, conducía su carro tirado por caballos alados a través del cielo, y descendía en el oeste, donde el sol se ponía y Helios descansaba antes de iniciar el viaje nuevamente al día siguiente. Selene, la titánide de la luna. Selene es la titánide personificación de la luna. Era representada como una mujer hermosa con una corona de media luna y, al igual que Helios, conducía su carro, pero durante la noche. Selene recorría el cielo nocturno llevando la luz de la luna al mundo. El ciclo del día y la noche. La alternancia entre el día y la noche en la mitología griega se explica mediante el viaje diario de Helios y Selene por el cielo. Helios con su carro solar ilumina el día, mientras que Selene con su carro lunar ilumina la noche. Otras deidades solares y lunares. Además de Helios y Selene, existen otras deidades asociadas con el sol y la luna en la mitología griega. Apolo, con el tiempo, el dios Apolo, originalmente asociado con la música, la profecía y la curación, también llegó a ser identificado como un dios solar, sustituyendo en gran medida a Helios en muchos mitos posteriores. Artemisa. Artemisa, hermana gemela de Apolo y diosa de la caza, fue también asociada con la luna, a menudo identificada con Selene en mitos posteriores. Mitología mesoamericana. En la mitología azteca, se narra que hubo varias eras del mundo, llamadas soles, y que, en el inicio de cada nueva era, se creaban nuevos soles y lunas. En la mitología azteca,
se creía que el mundo había pasado por varias eras, conocidas como los 5 soles. Cada sol representaba un ciclo del universo, y cada uno terminaba en una catástrofe que daba paso a una nueva era. Los aztecas narraban que, en el inicio de cada nueva era, se creaban nuevos soles y lunas. Aquí te cuento más sobre estas eras. Los 5 soles. Primer sol. Nahui-Ocelotl, 4 jaguar. Deidad regente, Tezcatlipoca. Descripción: en esta era, los habitantes del mundo eran gigantes. El sol era devorado por jaguares al final de esta era, y los gigantes fueron destruidos. Segundo sol. Nahui-Ecatl, 4 viento. Deidad regente, Quetzalcóatl. Descripción: este sol fue destruido por grandes huracanes. Los humanos de esta era se transformaron en monos para sobrevivir a la catástrofe. Tercer sol. Nahui-Kiahuitl, 4 lluvia. Deidad regente, Tlaloc. Descripción: esta era terminó en una lluvia de fuego. Los seres humanos se convirtieron en aves para escapar de la destrucción. Cuarto sol. Nahui-Atl, 4 agua. Deidad regente, Chalchiuhtlicue. Descripción: la cuarta era terminó en un gran diluvio que inundó el mundo. Los seres humanos se transformaron en peces. Quinto sol. Nahui-Ojin, 4 movimiento. Deidad regente, Tonatiuh. Descripción: este es el sol actual, también conocido como el sol del movimiento. Según la mitología azteca, este sol terminará con grandes terremotos. La creación del quinto sol y la luna. La mitología azteca narra que después de la destrucción del cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán para decidir quién se sacrificaría para convertirse en el nuevo sol. 2 dioses se ofrecieron: Tecusistecatl, un dios orgulloso y rico, y Nanahuatzin, un dios humilde y pobre. El sacrificio de Nanahuatzin y Tecusistecatl. Ambos dioses se purificaron en el fuego sagrado, pero cuando llegó el momento de saltar a la hoguera, Tecusistecatl dudó. En cambio, Nanahuatzin, valiente, se lanzó al fuego primero y se convirtió en el nuevo sol. Finalmente, Tecusistecatl también saltó y se convirtió en la luna. El brillo del sol y la luna. Para equilibrar el brillo de ambos astros, los dioses decidieron que la luna no debía ser tan brillante como el sol. Por ello, la luna recibió un golpe con un conejo, dejando una mancha en su superficie y reduciendo su resplandor. La mitología azteca es rica en simbolismo y refleja una profunda comprensión cíclica del tiempo y la naturaleza. Los ciclos de creación y destrucción de los soles representan la renovación continua del cosmos y la interdependencia de las fuerzas divinas y naturales. Estos mitos explicaban no solo el origen del sol y la luna, sino también las razones detrás de las características observables del mundo y del cielo. Ciencia. Desde una perspectiva científica, la Tierra y el Sistema Solar no siempre existieron en su forma actual. Aquí hay un resumen de la teoría científica sobre los orígenes del Sol y la Luna. Formación del Sistema Solar. Hace unos 4.6 mil millones de años, una nube de gas y polvo en el espacio colapsó para formar el Sol. Este evento es conocido como la nebulosa solar. A partir de esta nebulosa, se formaron los planetas, incluyendo la Tierra. Formación de la Luna. La teoría más aceptada sobre la formación de la Luna es la hipótesis del gran impacto. Según esta hipótesis, un objeto del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con la Tierra primitiva. El material expulsado por este impacto se unió para formar la Luna. Ciencia ficción. En la ciencia ficción, existen múltiples narrativas sobre tiempos o mundos sin sol o luna. Estas historias suelen explorar las consecuencias para la vida y la civilización en un entorno sin estas fuentes de luz y energía.
Narrativas postapocalípticas. Algunas historias de ciencia ficción exploran mundos donde el sol ha dejado de brillar, obligando a los sobrevivientes a adaptarse a una vida en oscuridad perpetua. Mundos alienígenas. Otros relatos se centran en planetas que nunca han tenido un sol cercano, explorando cómo la vida podría evolucionar en condiciones de oscuridad casi total. Al analizar las mitologías nórdica, egipcia, griega y mesoamericana, podemos identificar patrones comunes que sugieren una comprensión temprana de conceptos científicos, los cuales fueron expresados a través de narrativas míticas. Estos mitos y leyendas no son meramente ficciones, sino que contienen verdades profundas y observaciones sobre el mundo natural, que luego han sido corroboradas por la ciencia moderna. En la mitología nórdica, el Ginnungagap representa el vacío primordial, flanqueado por Niflheim, hielo, y Muspelheim, fuego. Este mito refleja un conocimiento temprano de la interacción de elementos opuestos para crear vida y materia. La creación del mundo a partir del cuerpo de Ymar puede verse como una alegoría de la formación de la Tierra y sus componentes a partir de materiales preexistentes, un proceso que la ciencia explica a través de la teoría nebular. El mito egipcio de Nan, el océano primordial de caos y oscuridad, y el surgimiento del dios solar Ra, sugiere una transición del caos a un cosmos ordenado. Este mito puede interpretarse como una representación de la formación del sistema solar y la importancia del Sol para la vida en la Tierra. La creación de la luna por Tot y la conexión con la medición del tiempo reflejan una comprensión de los ciclos naturales y su impacto en la agricultura y la vida diaria, conceptos fundamentales en la astronomía y la cronología. La mitología griega comienza con el caos, del cual surgieron las primeras deidades y elementos del cosmos. La personificación del sol por Helios y de la luna por Selene, así como sus roles en el ciclo diario, muestra una observación detallada de los movimientos celestes. Esta narrativa puede considerarse una protoastronomía, que luego evolucionó en las teorías astronómicas de los antiguos griegos, como las propuestas por Pitágoras y Aristóteles. Los mitos aztecas de los 5 soles y la creación del quinto sol y la luna reflejan una comprensión cíclica del tiempo y los cataclismos naturales. Estos mitos indican una observación de eventos astronómicos y geológicos que afectaron la vida en Mesoamérica. La historia del sacrificio de los dioses para crear el sol y la luna sugiere una percepción de la importancia de estos cuerpos celestes para la vida y el orden en el universo, un concepto que resuena con la teoría científica de la dependencia de la vida en la Tierra de la energía solar. Ciencia moderna. La teoría científica sobre la formación del sistema solar, incluyendo el Sol y la Luna, se alinea con muchos elementos de estos mitos. La hipótesis del gran impacto, que sugiere que la Luna se formó a partir de los escombros de una colisión entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte, puede verse reflejada en los relatos míticos de sacrificios y conflictos cósmicos que dan lugar a la creación de cuerpos celestes. Las mitologías de diversas culturas no deben ser vistas simplemente como ficciones, sino como intentos tempranos de comprender y explicar el mundo natural. A través de metáforas y narrativas, estas culturas reflejaron observaciones reales sobre la creación, los ciclos naturales y los fenómenos astronómicos. Al analizar estos mitos a la luz de la ciencia moderna, podemos apreciar que contienen verdades profundas y una sabiduría antigua que anticipa conceptos científicos que hoy damos por sentados. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra comprensión de las mitologías, sino que también destaca la continuidad del pensamiento humano en su búsqueda de conocimiento sobre el universo. Considerando que los mitos sirven como una forma de transmitir conocimiento y valores culturales, ¿cómo pueden estas historias antiguas seguir siendo relevantes en el contexto de nuestra comprensión científica actual y qué lecciones podemos extraer de ellas para el futuro? Hemos llegado al final del video. Si este video te ha sido útil, por favor, déjanos un like. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado cada vez que subimos nuevo contenido. No olvides compartir este video con familiares y amigos, ya que esto nos ayuda a crecer.
Deja tus comentarios, estaremos leyéndolos. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y felices lunas.